Buenas noches, saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa Hora 25. El vicepresidente de la República, Jorge Glas, quedó sin funciones y responsabilidades. La decisión la tomó el propio presidente de la República, Lenín Moreno, atendiendo lo dispuesto en la Constitución. Este es un hecho sin precedentes. Esta determinación refleja el momento extremadamente delicado que vive la expresión política del Ecuador en los niveles más altos del poder. El antecedente de esta situación es la oleada de denuncias de corrupción que se dirigen justamente al vicepresidente y, claro, también los desacuerdos en materia de gestión gubernamental. A partir de este evidente rompimiento, los escenarios sobre la crisis política son variados. Se puede señalar que al interior del bloque parlamentario de Alianza País hay sin duda una división, un rompimiento. El expresidente Rafael Correa, cuyo liderazgo es incuestionable, arremete desde Bélgica con arengas y cuestionamientos al presidente Lenín Moreno. Jorge Glas, por su parte, está comprometido en defenderse, yo diría, en tres escenarios. Uno es el terreno judicial, otro es el ámbito político del Parlamento y el tercero son las calles y el ajetreo social. Los ecuatorianos miran con estupor el fandango de los millones de dólares que aparecen en escándalos, delaciones, coimas y toda suerte de rapacerías y defraudaciones. Esta tensión política distrae el país. Existen decisiones gubernamentales que no pueden esperar. Hay temas urgentes en la economía que las pugnas solamente agudizan mayormente la intranquilidad. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio en vivo de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco la presencia de Miguel Carvajal. Miguel Carvajal es el ministro de Defensa. También nos acompaña María Paula Romo. María Paula fue asambleísta constituyente. Agradezco la presencia de Virgilio Hernández, consejero presidencial. Y nos acompaña también en el estudio de este canal Enrique Ayala Mora, dirigente socialista. Gracias entonces, bienvenidos, bienvenidas. María Gracia, buenas noches. Gracias Andrés, buenas noches, saludos también a nuestros invitados y por supuesto ha sido un gusto compartir con ustedes hasta hoy aquí en Hora 25, todo en medio de estas jornadas de incertidumbre política, de expectativa frente a lo que se ha anunciado como la lucha contra la corrupción, pero una lucha como reacción frente a la resaca de los múltiples casos que indiscutiblemente han generado titulares a nivel nacional y mundial. Con la delación, lo decías tú Andrés, se han dejado de lado temas fundamentales en la política gubernamental y a la espera de importantes decisiones estamos desde diversas funciones y desde todo el país. Hemos vivido días complejos en medio de dimes y diretes, en medio de una guerra de comunicados en redes sociales. Todo esto evidenció el quiebre y fue quizá la corrupción la que adelantó estos sucesos en el ámbito político, al interior del gobierno y del movimiento Alianza País. Ahora, para entender estos casos y por qué este desenlace, repasemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas en torno a la corrupción, que además a nivel país el ranking 2016 de Transparencia Internacional, previo a toda esta publicación de las delaciones de Odebrecht, nos ubicaba en el puesto 120 de 176 en el índice de corrupción. Me acordo que tú siempre me indicava que eu quero receber em efetivo, eu não quero em cuenta, justo para não ter problema, ¿no? Apenas un fragmento del audio, pero por muchos considerado prueba de corrupción y coimas. Es parte del total de 38 minutos del audio de la conversación entre el excontralor Carlos Polit y uno de los 15 ejecutivos de la empresa Odebrecht que recabó pruebas del pago a funcionarios públicos. Esta grabación reveló en los últimos días que la Contraloría benefició a la compañía y entregó al menos $6 millones a quien fue su titular por 10 años. Porque usted me pedía efectivo, yo le entregaba en efectivo. Las reacciones a los audios fueron inmediatas. El fiscal general, que sin revelarlas desde junio tenía en su poder esas pruebas y tiene aún otras que no ha dado a conocer, al día siguiente informó que solicitó ya formulación de cargos contra el excontralor. La audiencia tendrá lugar el 7 de agosto. El contralor no controla
a los contratos de Odebrecht. Y el vicepresidente, mencionado por Conceizao como quien pedía efectivo, canceló su agenda y retornó a la capital. Hasta la vicepresidencia llegaron cercanos del movimiento oficialista Alianza País. Hasta el martes, el presidente de la República no se había referido a ninguna de las acusaciones que por meses rodearon a su vicepresidente. Responsabilidades políticas en el tema Petroecuador y Odebrecht. Y supuestos pagos de coimas por parte de Odebrecht y otras empresas a su tío. Jorge Glass fue gerente de televisión satelital de propiedad de su tío Ricardo Rivera, canal que era investigado por la Supertel por presuntas irregularidades. Al asumir Rafael Correa la presidencia, Glass pasó a manejar sectores estratégicos desde el Fondo de Solidaridad y llevó a su tío como autoridad de control de las telecomunicaciones. Rivera fue mucho más que un familiar cercano. Fue su mentor, su empleador y jefe durante muchos años, llegando también a ser su socio. Hoy Rivera está con arresto domiciliario por Odebrecht, empresa que le habría entregado 13 millones. Y por otro lado, el presidente de Telconet, Tomislav Topic, dijo haberle dado $5,7 millones por cortesía. Al respecto, el presidente Lenín Moreno manifestó que tomará acciones y ha pedido investigar todo, asegurando que no encubrirá a nadie. Que si tengo una opinión personal, claro que la tengo, pues cualquier palabra que diga el mandatario a favor o en contra de esa persona podría o sentenciarlo o podría liberarlo. Peligrosísimo. Voy a tomar decisiones, sí, pero no me voy a manifestar. Las pruebas en audio y video son al menos 8 gigas de una primera entrega del cooperante, que ya tiene la Fiscalía Ecuatoriana y para lo que inició un peritaje en criminalística. En esto también hubo irregularidades, un supuesto fraude procesal por parte de un policía perito de audio que omitió un nombre e información inexacta. Con el audio que hizo público el diario Globo de Brasil, se conoció el nombre que cambió. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata, teniendo mucho dinero. En este caso queda aún mucho por saber. La deuda la tiene el fiscal general que lleva adelante investigaciones, pero a más de los detenidos no existe orden de impedimento de salida del país para otros posibles involucrados. En casos de corrupción en Ecuador ya se dieron a la fuga previamente. Cometí una falta que hoy me está costando muy caro. Por ejemplo, el expresidente de la CFN, Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, y a quien este defendió e inclusive le hizo un reconocimiento, fue condenado por peculado y ahora procesado por enriquecimiento ilícito. Él dijo que salía del país para un matrimonio y regresaba. Pasaron ya 5 años. En el caso Petroecuador, tras la investigación periodística de los Panama Papers, entre otros, Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuseli, cercanos al régimen de Correa y al vicepresidente, fueron condenados por cohecho. El exministro de Correa, Capaya, salió del país y hoy está prófugo. Sobre Odebrecht, las investigaciones las inició el exfiscal Galo Chiriboga, tío segundo del expresidente Correa, y aunque después se disculpó, esto fue lo que dijo en la Comisión de Fiscalización cuando la Asamblea analizaba la corrupción de la empresa brasileña. ¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht? ¿Saben? Yo sí sé quién es el corruptor, es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado, ya sabemos que ellos son los corruptores. Ecuador, según la organización Transparencia Internacional, ocupa el ranking 120 de 176 en el índice de percepción de corrupción y su puntuación en el nivel de percepción de corrupción del sector público es 31, siendo en la tabla más cercano a 0 más corrupto y a 100 menos corrupto. En el año 2013, este índice estaba 4 puntos arriba. También el Departamento de Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos, en conjunto con 19 agencias de gobierno, en el portal de asistencia para inversionistas señala sobre Ecuador y la corrupción. Es un serio problema. La ley ecuatoriana provee sanciones para la corrupción por funcionarios públicos, pero el gobierno no implementa la ley efectivamente y los funcionarios pueden involucrarse en prácticas corruptas con impunidad. Esta es precisamente la deuda actual del gobierno y de la Fiscalía en torno a la corrupción. Bien, entonces vamos a dar paso al panel y a la intervención de nuestros invitados. Doctora Ayala, vamos a empezar con usted. Lo que da la sensación finalmente es que la institucionalidad no ha funcionado. Si esta habría estado en plenitud, es probable que muchos de estos temas se habrían ido conociendo y no venía esta hecatombe que estamos asistiendo. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero, felicitaciones a Virgilio, que está de cumpleaños. De cumpleaños. Le decía que todavía cumple años. Le felicito también por eso. Bueno, en realidad, el ejercicio de la democracia y el ejercicio del poder siempre traen conflictos. Así es la vida de los pueblos. Pero esos conflictos pueden superarse, manejarse dentro de un marco cuando hay una institucionalidad, cuando las normas se respetan, cuando las normas son permanentes y para todos, y sobre todo cuando el poder se autolimita y se sujeta a la propia institucionalidad. Aquí no pasa eso. En el país
el correísmo ha montado un sistema de desinstitucionalización del país. Una constitución que pone 5 poderes para que haya uno solo. Un sistema judicial evidentemente controlado desde el Ejecutivo. Es decir, la institucionalidad se ha convertido en un embudo en que todo lleva al poder único. Y esa, claro, no es la solución para ningún país. Por eso es que el cambio de presidente de la República se vuelve traumático. Y en vez de que se discutan temas en el marco de la institucionalidad, la relación entre el presidente saliente y su sucesor se transforma en una discusión que al menos en un caso es casi como de Don Corleone, pues, de mafia, de considerar que la lealtad es a la persona, al capo, y no al país, no a las leyes, no a las instituciones. Insultos, groserías. Correa transformado en el troll mayor de este país. Eso es lo que ahora es. Obviamente el presidente ha tenido prudencia, ha tenido los arrestos para no contestar las situaciones tal como se han presentado, y vemos que en definitiva las cosas están como están. Estamos en el medio de un proceso. Pero lo que es importante saber es esto. Si es que se hubiera fiscalizado desde el principio, cuando se estableció un mecanismo para no fiscalizar, si es que hubiera habido fiscalización desde el principio, no hubiéramos tenido que llegar a esto. Ok, gracias. María Paula, por favor, con un elemento adicional, además de la institucionalidad, y es que todas estas denuncias y estos temas que estamos conociendo de corrupción provienen del exterior o de investigaciones de periodistas o de ONGs o de fundaciones. Por favor. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación y saludos a mis compañeros de panel. Efectivamente, yo sumaría un ingrediente adicional. Primero, que las denuncias, en particular las de esta semana, pues le lleva 3 pasos por delante la prensa ecuatoriana, la brasileña y la peruana a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía tiene las delaciones y los documentos hace aproximadamente 3 meses y ha sido la prensa la que ha debido filtrar, mostrarnos la noticia del perito. Creo que también es muy importante y ya rebasó muchos de los límites y de la paciencia en el país a la espera de que la muy débil institucionalidad reaccione. Pero yo también creo que hay que reconocer que muchos de estos temas se estaban discutiendo en el país. Estos temas habían sido denunciados por diferentes sectores, por sectores políticos, por sectores de la prensa, y habían sido negados repetidamente por el gobierno. Y en lugar de dar paso a las investigaciones, a la actuación de la justicia, muchos de quienes denunciaron estos casos fueron procesados y fueron acusados. La pregunta también es hoy, ¿qué le dice el país, qué le dice el gobierno a la gente que vino repitiendo esto y que casi se había planteado como que era una fantasía? Más allá, en la campaña electoral y en los últimos meses, el propio expresidente Correa, frente al primer caso, el del exministro Alexei Mosquera, dijo, es un acuerdo entre privados, es un problema tributario, ha sido una consultoría hasta el último día, cuando ya tenían las pruebas, cuando en muchos países estaban procesados mandatarios. Aquí el propio expresidente intervino para tratar de ocultar lo que estaba pasando y estos últimos días lo que han mostrado es que no daba más y finalmente se desbordó. Ok, muchísimas gracias. Virgilio, por favor, la palabra para usted. A ver, creo que en primer lugar, y también agradezco por la invitación y también los contertulios, el saludo también de Enrique. Creo que es importante señalar que la Constitución, yo creo que la Constitución del 2008, es cierto que establece 5 poderes, pero al mismo tiempo es una Constitución que si uno mira en relación a la de 1998, más bien establece mecanismos de contención del presidencialismo. No es cierto que es una Constitución que lleva a un poder único. Me parece que se está confundiendo el diseño institucional que tiene la Constitución con lo que tiene o con lo que pasa en el ámbito político y en la correlación de fuerzas. Me parece que ahora tenemos una distinta correlación de fuerzas y se va a ver cómo más bien esa Constitución ayuda a que pueda operar adecuadamente la institucionalidad. Por otra parte, yo quiero señalar aquí que efectivamente hay que exigir a las autoridades, a la Fiscalía, al Poder Jurisdiccional que pueda actuar con la mayor celeridad y al mismo tiempo con la mayor
eficacia. E independencia. Sí, e independencia, como lo ha señalado el presidente Lenín Moreno, ¿no? Y a nosotros también, como militantes desde la perspectiva del movimiento Alianza País, nos interesa que efectivamente todos estos actos de corrupción puedan ser investigados y tenga que sancionarse a quien lo merezca ser sancionado. Porque la corrupción está ajeno a cualquier proceso y a cualquier propuesta revolucionaria. Por lo tanto, nosotros también hacemos un llamado para que las instituciones puedan funcionar adecuadamente, respetando, eso sí, el principio constitucional de la inocencia de las personas hasta que no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia tiene que ser respetada. Yo básicamente lo que quiero señalar es que en estos 10 años también hay que reconocer que ha existido un esfuerzo por enfrentar esa corrupción institucionalizada, leyes, reformas. Se ha buscado combatir lo que es la raíz de muchos de estos problemas, que es precisamente el tema de los paraísos fiscales. Este es un elemento importante. Ahora el Ecuador es pionero en una jurisdicción, en esta materia, que va a permitir también investigar dónde se refugian precisamente esos dineros mal habidos aquí y en el resto del mundo. De tal manera que creo yo que más allá de los casos que se investigan y que tienen que sancionarse, hay y ha existido en estos años un esfuerzo institucional por combatir la corrupción. Ministro Carvajal, poniendo un elemento adicional para la conversación, y es que podría uno pensar que hay una especie de protección a los temas de corrupción. Buenas noches. Buenas noches, sí. Andrés, Enrique, María Paula, Virgilio, un saludo cordial a las personas que nos escuchan, que nos ven. Mire, la lucha contra la corrupción no tiene fronteras ideológicas. Creo que es una obligación de todos, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, de todos quienes hacemos parte de la sociedad, enfrentar estos problemas. Aquí y en todo lado, aquí y en todo lado. Cuando nosotros constituimos Alianza País, y aquí tenemos, creo que somos 3 casi personas que estuvimos en ese proceso inicial, planteamos entre las distintas revoluciones la revolución ética, y eso implica lucha contra la corrupción, eso implica ninguna tolerancia a la impunidad. Y ha habido bemoles, ha habido problemas durante estos 10 años, ha habido denuncias, ha habido sanciones en unos casos, en otros casos personas que han huido, pero creo que hay un tema de convicción en quienes hacemos parte de este proceso, vuelvo y repito, desde la convicción política, ideológica, desde un compromiso social de no aceptar procesos de corrupción y de impunidad. Me parece que aquí se ha avanzado mucho en estos años, en temas normativos, en algunas decisiones, pero hay aspectos como estos que se han venido señalando, el de Odebrecht, que está en proceso de la Fiscalía, procesos de Contraloría, que tienen que ser tratados de una manera rápida, de una manera eficaz, de una manera transparente. No puede haber espacio, vuelvo y repito, para ninguna protección a temas de corrupción. Hemos dicho varias veces, venga donde venga, el presidente Moreno ha señalado, es necesario hacer cirugía mayor en este país a temas de corrupción, en algunos casos en Petroecuador. Antes del presidente Correa intervino sobre los problemas de Petroecuador y de corrupción. Recordemos que incluso acertadamente o no, uno puede valorar eso posteriormente, se pidió inclusive intervención de Fuerzas Armadas al respecto. Es decir, ha habido una voluntad política de estar enfrentando estos problemas. No creo que haya habido una voluntad política de encubrimiento. María Paula, quisiera la palabra para usted con el afán también de analizar lo que ocurre con el vicepresidente. Es la situación más compleja que estamos asistiendo. Él está comprometido, sin duda, aparece comprometido. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes que ha sucedido en los últimos días es mirar, escuchar al presidente Moreno, que no vive en un universo paralelo en donde se ha luchado exitosamente contra la corrupción y en donde todas las cosas están bien. Es que no estamos hablando de un problema de declaraciones, estamos hablando de que está siendo acusado y hay grabaciones del vicepresidente de la República, de la persona que ha estado encargada de los sectores estratégicos, de quien ya estaba bajo sospecha cuando el movimiento de gobierno lo volvió a seleccionar como su candidato para la vicepresidencia de la República. Estamos hablando de que en las últimas semanas fue destituido el Contralor, el juez de cuentas, el que era el encargado de que todo este andamiaje funcione, fue destituido por sus vinculaciones con estos mismos casos, después de haber sido nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con una nota de 100 sobre 100.
no es un problema de individuos, no es un problema de formas, no es un problema de fronteras ideológicas. Es una crisis de una gran profundidad que está involucrando a los sectores más importantes del Estado, a los sectores estratégicos y a la más alta jerarquía del gobierno. Y por supuesto que ha habido encubrimiento, por supuesto. ¿Ha habido encubrimiento? Yo de ninguna manera creo que ha existido encubrimiento. Lo que aquí se ha hecho de manera sistemática es más bien buscar todas las reformas que hagan posible el combate a la corrupción. Yo creo que eso es lo que se ha trabajado en estos años. Y adicionalmente, ahora, efectivamente, el vicepresidente está sujeto a múltiples investigaciones y tendrá que defenderse con total independencia de estas funciones y al mismo tiempo haciendo prevalecer la presunción de inocencia que es fundamental para todo ciudadano. Recordemos que hasta ahora esas grabaciones implican a terceros que están allegados al vicepresidente. No hay una sola grabación hasta ahora que indique o que establezca responsabilidad directa del vicepresidente. Lo del tío no, ¿sí? Lo del tío no lo compromete. Mire, no, esto es lo que tienen que investigar. Y yo les señalo, nosotros somos los más interesados. Y también, así lo ha dicho incluso el propio vicepresidente. Caiga quien caiga. Así lo ha dicho incluso el propio vicepresidente. Él ha señalado que si alguien utilizó su nombre, tiene que ser sancionado. Y así exigimos todos. Que se investigue y que se sancione a todos los que hay que sancionar. Tengo que ir a una pausa y volvemos un instante para Enrique y Miguel, a quienes les debo la palabra. En un instante retornamos. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Como habíamos quedado, vamos a dar la palabra a Enrique Ayala, por favor. Sobre lo que estábamos hablando, el vicepresidente, la institucionalidad y la corrupción. Bueno, yo personalmente estoy convencido de que en el país el correísmo institucionalizó el encubrimiento y la impunidad. Correa persiguió a quienes denunciaban. Correa protegió a su primo, protegió a los capayas, protegió hasta el último momento a los que luego quedaron como presuntos delincuentes. Bueno, que este no es un asunto puntual. Hemos hecho todos los esfuerzos, pero por desgracia se nos pasó algo. No. Un régimen autoritario que no permitió la crítica ni la discrepancia, ni siquiera en sus propias filas, trajo como resultado eso. ¿Por qué suprimieron la Comisión Anticorrupción que estaba en la Constitución? Y la cambiaron por ese mamarracho de Consejo de Participación Ciudadana que no representa a nadie y que es el instrumento por el cual se manejan a dedo todos los nombramientos. Y eso no es un problema del correísmo, eso es un problema estructural de cómo fue concebida la Constitución. Es decir, yo creo que hay que salir no solamente de esta o esta otra denuncia, sino, como yo le he oído al presidente de la República, salir de un esquema de encubrimiento que yo creo que tiene que ser superado. Felizmente, yo lo he dicho siempre y lo voy a repetir aquí, no creo que toda la militancia de Alianza País, ni siquiera todos sus dirigentes sean personas corruptas, y creo yo que hay gente honorable ahí que tiene más interés que nadie precisamente que esto se aclare. Ok, gracias, Enrique. Después seguimos. Miguel, por favor. Qué bueno oír esta parte de Enrique. Esta última parte, ¿no? La militancia de Alianza País es una militancia que se ha jugado estos 10 años por transformar el Ecuador. Y es una militancia que representa sentimientos objetivos, democráticos, libertarios en este país. Eso no implica de que haya personas que puedan estar o que hayan estado involucrados o que estén involucrados en actos de corrupción. Y efectivamente nosotros como militantes, como parte de este proceso, somos los más interesados en que toda investigación sobre actos de corrupción, más aún, si pudieran implicar a gente que es parte de nuestro gobierno, del actual o del anterior, o que puedan venir los próximos meses, más aún si están involucrados. Hemos dicho siempre, yo he reiterado, que la verdadera traición en el caso de Alianza País no son aquellos que pueden tener diferencias políticas. No, la verdadera traición son quienes atentan contra la confianza dada por este pueblo para las transformaciones democráticas. ¿Cómo entiende usted la conducta del expresidente Correa frente a esto que usted está señalando? Y entre ellos, aquellas personas, en primer lugar, aquellas personas que pudieran haber cometido, que hayan cometido actos de corrupción. Que eso hay que probar, evidente, claro, evidente. Pero personalmente, y creo que ninguno de nosotros vamos a transigir con estos aspectos. Ok, María Paula.
A ver, el caso de la asambleísta Esperanza Galván, ya sentenciada, no se sabe muy bien exactamente cuál fue su papel. El caso de un asesor, ex colaborador del vicepresidente Glass, que ha sido denunciado por cobrar en el concurso de frecuencias. Varias personas, más de una decena, sentenciadas por malos manejos en Petroecuador. Todas las denuncias de Odebrecht. Lo que dice el señor Topic, que ha pagado por cortesía 5 millones en Telconet. El informe de Contraloría sobre la entrega del campo Singue. Las diferencias de precios, dejémoslo ahí, entre los iniciales y los finales en las refinerías, las hidroeléctricas, la preventa petrolera. El perito que hoy está preso porque cambió el nombre de Jorge Glass en una grabación y siguen esperando a que salga un video en donde Glass cuente los billetes uno tras otro. Creo que es imposible esperar eso. Hay una crisis ética muy grave en el país. Y creo que además el presidente Moreno la ha planteado en términos que no tienen que ver ni con las formas ni con diferencias personales, sino que tienen que ver con una postura sobre el manejo del poder y sobre los temas éticos que tiene que enfrentar el país. Y ahí no caben estos puntos medios, ahí no hay algo que conciliar. Es encubrir o no encubrir, es permitir que la investigación funcione o no, aceptar qué es lo que está sucediendo o seguir negándolo esperando que hayan pruebas notarizadas. ¿Aceptan las cosas que están ocurriendo, Virgilio? ¿O están negando? María Paula ha señalado una serie de casos que efectivamente están judicializados. Se apuntan a ha señalado, ¿sí?, una serie de personas que están sentenciadas. Y por lo tanto, esas personas que están judicializadas, que están sentenciadas, las investigaciones empezaron mucho antes y ahora hay sentencias, efectivamente sentencias. Entonces, ¿qué es lo que demuestra eso? Una voluntad efectivamente por combatir la corrupción. Nosotros, de ninguna manera, y esto lo decimos de forma muy clara, vamos a permitir, ni tampoco vamos a permitir, señalo, que personas que tengan actos de corrupción puedan pasearse libremente. Nosotros somos los primeros interesados en que se pueda investigar, que se pueda sancionar a esas personas. Lo que estamos aquí planteando es que pueda haber, eso sí, la posibilidad de que actúen los órganos jurisdiccionales, que actúe la Fiscalía y que pueda establecerse responsabilidades. Y por esas responsabilidades tienen que pagar si es que han cometido efectivamente ¿Y la situación delitos. del vicepresidente es fácil, es posible que pueda seguir en esas condiciones, Virgilio? Mire, el vicepresidente fue nombrado por el pueblo ecuatoriano en binomio, sí, señor, y está siendo investigado. Ya. Y está siendo investigado. Tiene que responder tanto política como judicialmente. Y él sabrá presentar todas aquellas cosas. Entre las posibilidades está que él asuma la presidencia de la República en circunstancias extremas, pero es posible aquello. Eso dice el artículo 149 de la Constitución, ¿no? Al mismo tiempo señala que es el presidente de la República el que le tiene que asignar funciones. Y como este es un tema de confianza, ahora el presidente, básicamente debido a esta carta, ha señalado, ha retirado esas funciones, pero tiene que investigarse. Tiene que investigarse y tiene que sancionarse a quien deba hacerse. Si me permite, Andrés, hay dos filtros muy importantes porque se trata del vicepresidente de la República y esas dos llaves, esos dos filtros están en manos del movimiento de gobierno. Para que el vicepresidente responda políticamente, tienen que dar paso al juicio político en la Asamblea Nacional. Y para que el vicepresidente responda judicialmente, se debe autorizar su procesamiento penal. Y esas dos llaves están en manos de la bancada de país. Entonces, las declaraciones van a ser insuficientes. Las declaraciones tendrán que convertirse en dar paso a que esos procesos funcionen. Un paso que hace una semana fue bloqueado por el CAL en la Asamblea Nacional. Ok, Miguel, por favor. Sobre este tema hay que dejar que los procesos avancen. El presidente de la República ha señalado con absoluta frontalidad no solamente la continuidad de una lucha frontal respecto a los temas de corrupción, sino la necesidad de que las funciones del Estado, y esto puede ser una verdad de perogrullo, pero es necesario reiterarla, que las funciones del Estado cumplan su responsabilidad, que la Contraloría actúe de manera ágil. Ahora estamos viendo algunos procesos que al parecer estaban represados en Contraloría y que están saliendo, inaceptable. No, y la instrucción del presidente es que los ministros denuncien los hechos de corrupción. Que la Fiscalía cumpla con su trabajo y reiteramos públicamente que debe hacerlo de manera
ágil, rápida, oportuna, igual que lo dijimos durante la campaña, y tú eres testigo porque aquí estuvimos en la campaña, exigiendo justamente en ese entonces al fiscal Chiriboga rapidez, agilidad en estos casos. A mí, como a Ana Paula y como María Paula, perdón, y como a todos, nos molesta que algunos temas salgan por la prensa, ¿sí? Sí, les molesta mucho antes que salga por la Fiscalía. La Fiscalía tiene que apresurar el paso. Okay. Esto es una necesidad de la ciudadanía. Enrique Ayala Mora. El gobierno anterior solamente procesó casos marginales de presunta corrupción, gente de tercera, cuando no tuvieron más remedio. Pero el encubrimiento a Glass vino desde el tiempo de Correa y continúa hasta ahora. Es decir, aquí no es que había un gobierno desesperado por controlar la corrupción. Había un gobierno corrupto que impedía que se investigue la corrupción, que perseguía a quienes denunciaban, que amenazó a la Comisión Anticorrupción nombrada por la ciudadanía, ¿no?, con juicios precisamente para impedir que cumpla su deber. Entonces esto no hay que olvidarse nunca. No es verdad que el correísmo, con Correa a la cabeza, haya buscado sancionar la corrupción. Ellos son corruptos. El primero, Correa, que algún rato va a terminar siendo personalmente responsable, como lo fue Bucarán, de los decretos que firmó de emergencia para que se cometan las trafacías que se han cometido en la contratación pública. Es decir, aquí no estamos diciendo qué lástima que no haya podido hacerse más en el pasado. En el pasado se encubrió. Ojalá en el futuro, con el nuevo presidente que tiene una serie de tesis que las está cumpliendo, ojalá se lo haga. ¿Usted cree que puede continuar en su gestión, en su tarea, en definitiva, en su designación, el actual vicepresidente? Yo tengo la impresión de que él ha perdido ya toda calidad moral para dirigirse al país. Ojalá se dé la vuelta al país, le van a pifiar en donde se pare, le van a rechazar, porque el tipo ya desde la campaña era rechazado, por eso lo ocultaron, pues, ¿por qué no salía la campaña electoral? Porque sabían perfectamente que él era el instrumento de seguridad de Correa por si acaso sucede lo que ha sucedido, que el presidente Moreno actúe con independencia del correísmo. Por eso yo creo personalmente que el problema también, como se dijo al inicio del programa, me parece que hay que enfatizar un asunto, que no es solo problema de discutir casos de corrupción, sino de ver qué va a hacer el gobierno. Y en ese sentido, todas estas discusiones lamentables no nos deberían hacer perder de vista el hecho de que el gobierno le debe al país todavía la formulación de una política económica, que tiene que ampliar ese diálogo. Todavía no ha hablado con los trabajadores, todavía no ha hablado con los maestros, todavía no ha devuelto la UNE, la personería jurídica, todavía no ha comenzado a discutir problemas centrales de la relación laboral de este país, todavía no se ha abierto a una serie de sectores importantes de la población con los cuales el presidente tiene pendiente un diálogo que va mucho más allá de las discusiones de quién es el capo en Alianza País, Enrique, o de quién es responsable de la corrupción. Y este espacio de gobernabilidad que pueda tener Lenín Moreno en caso de que se le pueda presentar una dificultad al interior del Parlamento, Miguel. Mire, eso habrá que ir viendo con el desarrollo de las circunstancias, los acontecimientos, no hay que especular, pero yo no puedo aceptar con el debido respeto, Enrique, que se hable del gobierno del presidente Correa como un gobierno corrupto. Nosotros hemos sido partes también de ese gobierno. Eso habrá que probarlo, ¿no? Ya pasamos la campaña política donde este problema se lo situó como un problema propio del presidente Correa y del gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo no puedo aceptar ese tipo de argumentos. Que haya casos de corrupción, evidente. Corrupción institucionalizada era lo de las barcazas, corrupción institucionalizada era el tema de Pacifictel. ¿Acaso nos hemos olvidado de todas esas circunstancias que eran propias de este país antes de todo este proceso? Y con ello no quiero decir de ninguna manera que si es que hay casos de corrupción a cualquier nivel, no sean investigados y sancionados. Casos aislados, ministro, son casos aislados que se presentan. No es una cosa institucional que funcionaba así, que se estructuró un esquema así. Yo no puedo afirmar que sean casos más allá de lo particular. Yo no puedo hablar de sistemas institucionalizados. Fíjense, en buena medida, parte de las circunstancias que en esta semana han señalado las diferencias con el vicepresidente es justamente a acusar, me parece a mí de manera inadecuada, que se quiere volver al viejo país y a la corrupción institucionalizada. Eso a nosotros no nos parece inadecuado y ojalá que esto se pueda ir superando.
Pero decir que el gobierno del presidente Correa es un gobierno que institucionalizó la corrupción me parece absolutamente inadecuado. María Paula, y después creo que es justo. Mire, yo coincido en que hay que mirar cuáles son las reformas de sistema para evitar que esto vuelva a pasar, pero me parece que para eso es fundamental que se acepte que no son solamente unos individuos que cometieron actos irregulares y que violaron la ley y que deben ser sancionados, es que además se generó un sistema que lo permitió, que lo encubrió, que lo tapó. Hay que sacarle las manos a la justicia. Lo que pasa cuando se le mete las manos a la justicia es esto. Hay que eliminar las normas que protegieron esto. Hay que eliminar ese gran poder que se le dio a la Contraloría, permitiéndole que haga informes previos para procesar el peculado. Hay que darle libertad a la prensa para que investigue. No se puede prohibir a los ministros que respondan los pedidos de información de los asambleístas. Va más allá de los individuos. Y si no somos capaces de aceptar y de asumir un sistema de impunidad, de protección, de ocultamiento, no vamos a ser capaces de cambiarlo, porque entonces vamos a decir, es suficiente con que el fulano y el mengano se vayan presos. Y aunque el fulano y el mengano sean de altísima jerarquía, hay que entrar a discutir cuál es el sistema que provocó esto. Y coincido con lo que dijo Virgilio hace unos minutos. Decía, la Constitución por sí sola no lo hizo. Estoy de acuerdo, la Constitución por sí sola no. Pero los 20 puntos en que fue reformada, sí. La alcahuetería de la Corte Constitucional, sí. La obsecuencia de la Asamblea Nacional, sí. La complicidad de políticos, de jueces, de muchos sectores en el país, también. No es la Constitución por sí sola, no es el presidente por sí solo, no es Glass por sí solo, pero es un sistema que si es que no aceptamos que la crisis es más profunda, no vamos a poder enfrentar. No se resuelve. A ver, yo igual rechazo absolutamente este criterio de un régimen corrupto, o es más, Enrique, tú has dicho que Correa es corrupto. Sí. Tú has dicho que Correa es corrupto. Exactamente. Si señalas que el expresidente Correa es corrupto, tienes que, en primer lugar, denunciar fundamentadamente y demostrar, porque de lo contrario, o estás siendo cómplice o al mismo tiempo estás lanzando una acusación de esa naturaleza sin tener los fundamentos adecuados. Eso no se puede hacer. No se puede actuar en política de esa manera. No se puede hacer una afirmación como la que tú haces para que quede la duda, sin tener los argumentos ni los fundamentos. Yo ahora creo que realmente tienes la obligación ante el país de demostrar lo que estás señalando, porque de lo contrario estarías haciendo una acusación demasiado grave sin tener las pruebas adecuadas. Luego, de ninguna manera también creo yo que más allá de que se pueden haber presentado casos como los que se han presentado y se están sancionando, se están investigando y esperamos que se actúe con celeridad, no creo que exista un sistema, porque este sistema nos haría cómplices a quienes fuimos, por ejemplo, legisladores, nos haría cómplices en general a los ciudadanos y también a quienes han cumplido la función pública. Y creo yo que la mayor parte de esos ciudadanos que hemos sido funcionarios públicos, que hemos actuado, lo hemos hecho con absoluta honradez. De tal manera que no me parece que se pueda hablar, como aquí se señala, de un sistema de impunidad, de ocultamiento. Podemos discutir y podemos debatir, por ejemplo, en torno al tema de las reformas judiciales. También podemos decir cómo esas reformas judiciales han ayudado a que se resuelvan casos que estaban sin resolverse, que estaban sin tratarse. Y evidentemente también la situación de la justicia ahora es diferente a la que existía en el pasado. Doctora. Bueno, comencemos diciendo que yo he dejado en claro que no creo que todos los funcionarios del gobierno anterior hayan sido corruptos. Me consta personalmente que hay unas personas muy honorables en eso. Consta. Yo también digo, hay personas muy honorables. El régimen, profundamente corrupto. ¿Por qué? Porque en la medida en que se elimina la democracia, la discrepancia, la capacidad crítica, se aumenta el autoritarismo. Y el autoritarismo es el padre de la corrupción. Y he dicho que Correa es corrupto porque es un encubridor. Es un encubridor de actos de corrupción cometidos en su gobierno. No sé si él será personalmente beneficiario del dinero, esto no lo he dicho. Pero que una persona que encubre es tan responsable como quienes ejecutan un acto corrupto. Y he dicho exactamente en qué campo y he dicho en qué va a pasar. Bucaram se pasó 20 años fuera del país
con una acusación de haber firmado un decreto de emergencia con el cual se compraron las mochilas de escolares. De esos firmó más de 100 Correa. Y en esos 100 decretos, ¿cuántas irregularidades se van a descubrir? ¿Pero por qué no se han hecho antes? Simplemente porque no había cómo investigar, pues. Siempre le dicen a uno, traiga las pruebas, pero efectivamente las pruebas están ocultas. Ocultas precisamente como funcionarios como el fiscal correísta, que lo que hizo es ocultar las pruebas, pues. Entonces no nos pueden decir pruebe cuando efectivamente las pruebas están guardadas. Pero lo que queda claro, eso sí, que Correa es el jefe de un gobierno corrupto que encubrió la corrupción y que va a caer por encubridor y que va a caer precisamente por haber firmado decretos de emergencia que permitieron arbitrariedades y corrupción en el sector público. Bueno, ya sobre este tema creo que tenemos una diferencias importantes. Ok, entonces vamos a otro tema, que es la vida del vicepresidente nos interesa. Pero por supuesto, pero no sin antes decir que, y reitero, que el hecho de que tengamos ahora una serie de pruebas posibles de corrupción, de escándalos están abiertos, no quiere decir que están desde ahora. Esos procesos vienen, ya hay otros y seguramente habrá. Y yo reitero en esto, el gobierno del presidente Correa fue un gobierno que también enfrentó la corrupción. ¿Sí? Yo no puedo estar de acuerdo con lo que aquí se señala. Si es que se va demostrando responsabilidades de distintos funcionarios en varios temas, nosotros seremos los primeros en estar insistiendo en esas investigaciones y en esas sanciones, como desde distintas instancias lo hemos hecho otras veces, y eso nos ha merecido inclusive a ciertos momentos confrontaciones internas también. Pero personalmente, Virgilio, yo y todos quienes hacemos parte del gobierno, no vamos a estar con contemplaciones frente a posibles actos de corrupción de antes, ni de ahora, ni de los que vengan. Por eso es que el presidente Moreno dijo, también los ministros tienen la obligación de denunciar donde puedan encontrar posibles actos de corrupción. Y así lo haremos. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a la publicidad y retornamos en un instante para el tercer segmento del programa Hora 25. Una vez que hemos tratado el asunto que tiene que ver con la corrupción, quiero proponer a nuestros panelistas en este tercer segmento hablar sobre el escenario político frente a la posibilidad de que el vicepresidente salga de la vicepresidencia o que se quede encapsulado, como se ha dicho, durante el tiempo de mandato. ¿Cuál es un poco la salida, Virgilio? El país requiere tranquilidad, tener mandatarios absolutamente solventes en el ejercicio pleno del poder. Sí, quizá como conclusión del bloque anterior, yo quisiera decir un límite, porque me parece que es fundamental ser críticos y autocríticos, ¿no? Yo digo, quizá el límite que hemos tenido es haber confiado en exceso, incluso cuando institucionalmente estábamos obligados a desconfiar. Yo creo que ese puede haber sido nuestro límite. Ahora, de ahí a utilizar las expresiones como capo de la mafia, como jefe de la corrupción o como corrupto, como aquí se ha señalado ese calificativo al expresidente, creo que hay un paso gigantesco y esto me parece que no se puede hacer. Pero estamos efectivamente en un la crisis política, delicado. Virgilio. Hay un momento delicado, claro. Y ese momento delicado tiene que ser analizado en varios órdenes. Uno, en el de la esfera de gobierno. En el de la esfera de gobierno, ahora tiene la obligación el vicepresidente de poder demostrar su inocencia. Eso es lo que la sociedad le pide. Y los órganos judiciales, la Fiscalía y los órganos judiciales también tendrán que actuar con absoluta independencia y también con eficacia. Eso es lo que esperamos. Al interior, me parece que estamos obligados al interior del movimiento Alianza País y al interior de las fuerzas progresistas también a discutir cómo profundizamos la unidad. ¿Cómo restablecemos algunas reglas básicas que nos permitan el debate interno? ¿Cómo establecemos mecanismos que, por ejemplo, podamos generar este debate en la sociedad sin calificativos, sin descalificaciones? Porque ya no se puede discutir si y lo que decía María Paula, la posibilidad de dar luz verde a estos procesos en el Parlamento, por ejemplo. Tiene que haber, y esa tiene que ser la tercera regla, una lucha frontal
frontal contra la corrupción. Por eso. Porque abrir el cerrojo para que se sea sometido. Pero de acuerdo a lo que señala la propia Constitución. Porque no puede ser que porque una persona afirma, porque una persona tiene dudas, ya una persona es culpable. Tiene que cumplirse lo que señala tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchísimas gracias, María Paula. Yo creo que esta va a ser la prueba de fuego, si es que el CAL da paso al juicio político para Glass y si la Asamblea permite su investigación penal. Y me parece que no hay mucho lugar en este momento y sobre este tema para la unidad o para la reconciliación, porque esta es una deuda con el país y desde donde yo lo miro, el presidente Moreno le ha planteado al Ecuador el diálogo, transparentar las cifras, algo de lo que no hemos hablado todavía aquí, pero que ha sido motivo importante del quiebre, digamos, con el expresidente Correa, transparentar las cifras, o sea, decirle la verdad al país, detener la criminalización de la protesta y permitir que las investigaciones avancen. Y le ha retirado su confianza a Glass. Esa es una señal, esa no es una señal pequeña. Eso dice claramente que aquí hay, como lo dijo él mismo esta semana, demasiados dedos que están apuntando contra él. Frente a eso está la postura del expresidente Correa, y creo que en la que hoy se va a instalar Jorge Glass, que es cualquier disidencia es traición. La línea que repitió Correa durante los últimos 5 o 6 años irremediablemente, que el que mire para un lado es traidor, el que tenga la mínima sospecha es traidor, el que permita la investigación es traidor. Entre esas dos posturas, a mí me parece que es muy complicado buscar la unidad. Hay que tomar una posición, hay que decidir que las investigaciones sigan adelante, hay que permitir que eso funcione, y eso significa, ojalá, que el movimiento de gobierno, que la bancada de gobierno y que todos en el país estemos a la altura del desafío que me parece que nos ha planteado el presidente Moreno con los costos políticos que eso representa, porque él lo que ha dicho es, aquí están algunas verdades que han estado ocultas por mucho tiempo, y en este momento me parece que pone la cancha en otros lugares, en el lugar de la Asamblea, por ejemplo, o del movimiento de gobierno, en donde no caben ni medias tintas, ni reconciliaciones, ni unidades. Hay que tomar una posición y ojalá la posición sea la de terminar con la impunidad. Ok, doctor. Bueno, aquí yo no he dicho ningún término nuevo. El término mafia y mafiosos son términos que han utilizado el economista Correa y el licenciado Moreno para referirse entre ellos. No, yo solo los repetí aquí. Las acusaciones, las amenazas vienen del troll mayor Correa. Él es el que amenaza, el que insulta. Si estamos en plan de no agredirnos y de dialogar, lo primero que tendría que hacer es Correa callarse, pues, porque parece que no puede hablar tranquilamente. Por otra parte, yo insisto, una cuestión fundamental, y es que uno puede hacer una denuncia, expresar una preocupación nacional y pedir que las autoridades actúen. En este caso, por ejemplo, es muy importante, y lo vamos a hacer. Vamos a ver cuántos decretos de emergencia permitieron los costos alegres de la construcción del sector público. La intervención de Contraloría en la Universidad Andina ha permitido que se sepa que ahí el metro cuadrado de construcción valía $960. ¿Cuánto cuesta en el sector público? ¿Cuánto costó la plataforma norte? ¿Cuánto cuestan el edificio de UNASUR? Yo no quisiera ahora decir las cifras porque van a decir que estoy hablando en términos absolutamente arbitrarios, pero que se investigue pues eso, que se sepa cuánto le cuesta al país. Eso es corrupción. Y quien firma un decreto que autoriza eso para evitar todos los pasos jurídicos previos y simplemente dar las contrataciones a dedo, es una persona que reiteradamente ha cometido actos de corrupción. ¿Cuál es el destino, el futuro de Glass? Bueno, en la historia nacional no es raro que cuando ha habido vicepresidente, porque no siempre ha habido, a veces las constituciones no han establecido esa función, ha habido malas relaciones entre el presidente y el vicepresidente. Más bien la norma ha sido una tensión entre los dos magistrados y la excepción ha sido una muy buena relación entre los dos. De modo que no sería excepcional el hecho de que un buen tiempo pasen tensos el presidente y el vicepresidente. Se podría poner ejemplos de reciente data, pero el problema no es las relaciones del presidente con el vicepresidente, sino la credibilidad que ya tiene el segundo magistrado del país. Ese rechazo nacional que está recibiendo no va a poder durar, mucho más allá de si va a juicio político o no. Yo creo que es la presión pública, el rechazo de la ciudadanía y de la gente en general, el que le va a llevar a separarse del poder. Por otra parte, el momento en que se ha enjuiciado con... ¿Usted cree que se va a separar del poder?
Yo no sé, yo soy historiador, yo explico el pasado, no predigo el futuro. Eso digo siempre, pregúntenle a la Guga Ayala. Pero lo que sí puedo ver es que el nivel de credibilidad del vicepresidente es tan bajo. Y sobre todo, lo que ya ha pasado. Hasta el último dicen que son inocentes. Que el primo es inocente, que el tío es inocente. Y el último rato dicen ha traicionado a la revolución. No me extrañaría que pase lo mismo. Pero cuando ya le hayan permitido fugar, yo creo que ahora la consigna es que Glass no fugue, que se quede a responder por sus actos ante la justicia. Ok, gracias, doctor. Por favor, Miguel. Bueno, ya se sanciona a las personas. Yo creo que hay que dejar que la Fiscalía y los jueces hagan su trabajo con absoluta independencia, con la exigencia y el respaldo de la ciudadanía. En este caso y en todos los casos. En este caso y en todos los casos. Me parece que eso es una condición necesaria en el país. Me parece que las instituciones del Estado, vuelvo y repito, aunque pueda sonar una verdad de perogrullo, que cumplan con su labor, con su responsabilidad, sin presiones que no sean las de la ciudadanía, exigiendo transparencia, investigaciones y sanciones de haber responsabilizado. El hecho de que ya le haya retirado las tareas, las responsabilidades, las funciones, el propio presidente a Glass, ya lo convierte, ya lo imposibilita, digamos, ya no puede ejercer. Bueno, yo estoy hablando de los procesos. En el caso de la decisión del presidente Moreno de retirar las funciones al vicepresidente, básicamente por una serie de afirmaciones que yo le expresé al día siguiente, con todo el respeto al vicepresidente, no las comparto, porque hay que también tener un espacio de confianza, decir que se está creando un escenario para volver al viejo país, para la corrupción, para los pactos con Bucarán, para la persecución política, me parece inadecuada simplemente. Habrá que ver. Yo estaba pensando cuando Enrique Ayala hablaba de qué pasaba en el futuro, el desarrollo de la capacidad que tiene el historiador de mirar atrás también es para mirar al futuro, pero veo que se reprimió un poco, ¿no? Ok, vamos a ir a la última ronda. Habrá que ver qué sucede. Pues, estamos ya por terminar. Un minutito cada uno, por favor, Virgilio. Sí, a ver, yo creo que la transparencia es un piso común en Alianza País. La corrupción es un hecho extraño a cualquier proceso revolucionario. Por lo tanto, sí es un factor de unidad el que podamos luchar por la transparencia y contra la corrupción, para que no quede nada en la impunidad. Segundo, que me parece importante ver que también ahora el Movimiento País tiene que discutir si la forma de su organización responde efectivamente a diversas posiciones que pueden existir. Y tercero, me parece que no podemos caer en este juego de la división, porque precisamente esa falsa izquierda o sectores de oposición de afuera, y también yo voy a decir, puede ser que adentro del país puedan ver que el colapso de Alianza País puede permitir posibilidades de acumulación de otro proceso político. No, yo creo que aquí, más que nunca, hay que fortalecer la unidad sobre la base del debate, sobre la base de no descalificarnos, sobre la base de la lucha contra la corrupción y también dejando de pensar que el colapso de Alianza País permite la acumulación de otro proyecto. Con Alianza País hay que seguir transformando el país. María Paula, un minutito. Es un momento duro para el país, o sea, es una vergüenza nacional lo que estamos viviendo, pero creo que hay que mirar al futuro no para predecirlo, sino para actuar sobre él. Y a mí me parece que a más de las sanciones de quienes tienen que pagar las consecuencias de sus actos, tenemos que empezar a discutir cómo vamos a abordar las reformas del sistema. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social provoca estos órganos de control, no funciona, no hay nada más que discutir ahí, no funcionó. Fue una manipulación terrible, lo que ha sucedido nos da la muestra, es la evidencia de eso. Hay que eliminar el Consejo, hay que sacar las manos de la justicia, hay que prohibir la reelección indefinida, la permanencia en el poder sin límite. La idea de la eternidad también ha sido parte importante para la impunidad.
Hay que ir por reformas profundas para garantizar el trabajo de la Contraloría, de la Fiscalía, de los periodistas con una reforma a la ley de comunicación. Hay que vigilar el sistema de compras públicas. Creo que hay mucho que hacer para que en el futuro no ¿Asamblea pasemos. Constituyente eso? Yo creo que con una reforma y con una consulta, pero me parece que la herramienta es la que está por discutir. Los objetivos deben ser fundamentales. Ok, ya. vamos a terminar, Miguel. Mire, yo concuerdo con María Paula. Hay que discutir todo lo que sea necesario. Avanzar en un proceso de transformación democrática como el que estamos empeñados, el que hemos estado empeñados, de ninguna manera significa ni impunidad, ni dejar de levantar banderas contra la corrupción, de ninguna manera significa identificar los errores. Es una obligación identificar errores y corregir aquellos errores que se identifiquen en todos los aspectos, en las relaciones con las universidades, en los temas políticos, en la relación con las organizaciones sociales, en los excesos que se pueden haber cometido o no. Creo yo que nosotros tenemos la fuerza, la voluntad y la convicción también para hacer los cambios necesarios en este proceso. Muchísimas gracias. Enrique. Me alegro mucho de que hayamos discrepado. Ese debe ser el tono del país. Pero me alegro más todavía de que al fin sí tengamos algunos elementos de concordancia entre todos. Yo estoy firmemente partidario que más allá de las cuestiones puntuales hay que ir a una reforma radical de la parte orgánica de la Constitución. Yo he propuesto que por una constituyente, puede ser por una consulta popular, también creo que el mecanismo está por discutirse, pero tiene que ser radical. Tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana y el principio de que el Estado representa a la sociedad. Eso es lo más grave. Tiene que devolverse a la legislatura su capacidad deliberante, su autonomía a la función judicial, etcétera. Pero eso es un elemento que me parece básico. Y hacia el futuro, enfrentemos la crisis. No hemos venido a esa discusión, no hemos desviado en ese punto, pero la crisis sigue ahí. ¿La crisis económica? La crisis económica. La crisis económica es gravísima, tema, claro. Y hay que mantenerse unidos como ecuatorianos también para enfrentar esa realidad. El presidente tiene que decirnos cuál es su propuesta, cuál es su camino, tiene que culminar su diálogo y afrontar también ese problema. Sería gravísimo que nos pasemos hablando del destino de Glass, que yo creo que está marcado ya hacia el futuro, en el sentido de, no quiero predecir el futuro, pero yo creo que él ya no tiene ninguna credibilidad en este país. Pero sí me parece que debemos comenzar a hablar de temas nacionales. Y algunos de esos temas nacionales, y el presidente los ha mencionado, ojalá podamos ser capaces de confluir en esos también, a pesar de nuestras diferencias. Muchísimas gracias. La presencia de Miguel Carvajal, María Paula Romo, Virgilio Hernández y Enrique Ayala Mora. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana.